buenos días. El día de hoy vamos a ver con su geometría, ángulos, paralelismo y perpendicularidad. Muy bien, vamos a ver el primer problema. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, determina el valor de X. Bueno, como vemos acá tenemos dos rectas, L1 y L2. Si son paralelas, ponemos este símbolo de paralelismo. Y como sabemos, este ángulo de 15 grados más este ángulo que estaría por acá, entre los dos sumaría igual a este ángulo que está por acá. Es por propiedad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo acá 155 y este es un ángulo llano, por lo tanto, en esta parte debe ir 25 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ángulo llano la suma es 180. Muy bien, entonces ya tengo este ángulo que es 15, este ángulo que es 25, la suma de los dos debe estar aquí. 15 más 25 es 40 grados. Pongo ahí 40 grados, pero 40 grados es igual a este ángulo que está por acá. Y como vemos acá una recta, y esto es X, entonces esto debe ser 180 menos X, ¿cierto? Por suplemento. Entonces tenemos que 180 menos X es igual a 40 y por lo tanto X ¿cuánto vale? 180 menos ¿cuánto? Es 40. 140, ¿cierto? Muy bien. Entonces es solamente aplicación de la propiedad. Muy bien. Problema 2. Si M paralelo a N, calcula el ángulo θ. Entonces, esta es la recta M paralela a la recta N, que es este de acá. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Podríamos trazar una recta paralela a M. Acá está M, trazamos acá su paralela Muy bien. Hemos trazado una recta paralela. ¿Para qué? ¿Te acuerdas esta propiedad? Si tú tienes dos paralelas y una recta secante, este ángulo que está acá, alfa, es igual a este de acá. Eso es lo que vamos a utilizar. Tengo una paralela y otra paralela, dos paralelas. Entonces, si esto es 2 θ, este de acá también es 2 θ. Muy bien. He pasado el ángulo 2 θ a esa parte. Luego, por opuesto por el vértice, este ángulo también sería 2 θ. Muy bien, y ahora la propiedad que habíamos dicho, ¿no? La pregunta 1. Habíamos dicho que este ángulo 3 θ más este ángulo 3 θ es igual al ángulo que aparece por acá. Ahora la pregunta es ¿por qué, no? Bueno, entonces recordando la teoría, trazamos una paralela a las anteriores, ¿cuáles? A ellas y a ella. Es también paralela, entonces por la propiedad que vimos anteriormente, si esto es 3 θ, esto también es 3 θ. Y si esto es 3 θ, acá también será 3 θ. Muy bien. Y la suma de todo esto es 6 θ, ¿cierto? Y eso es igual a 90. Entonces pondré 6 θ igual a 90 grados. 6 pasa a dividir y el valor de θ será 15 grados. Muy bien. La pregunta 3 nos dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D y D o E. Consecutivos. Entonces, a la hora de graficar mi ángulo, tengo que ver que son consecutivos. Y se cumple que la medida de A o B es igual a la medida del ángulo B o C entre 2, igual a la medida del ángulo C o D entre 3, igual a la medida de D o E entre 4. Estos son una igualdad de ángulos que yo podría hacer lo siguiente. Podría ponerle igual a la constante de proporcionalidad por aritmética, que para mí en este caso, como es ángulos, voy a poner alfa. Entonces diría que la medida de OB sería alfa, B o C sería 2 alfa, C o D sería 3 alfa
El DOE sería 4 alfa. Muy bien, entonces vamos a graficarlo en esta parte. Graficamos ángulos consecutivos. Podría ser de esta forma. El ángulo AOB. Pondría A o B. Luego el ángulo BOC. Luego el ángulo COD. Luego el ángulo DOE. Muy bien, entonces he interpretado la pregunta y la he graficado. Luego, ¿qué me dicen? A o B vale alfa. A o B vale alfa. Además, B o C vale 2 alfa. B o C vale 2 alfa. C o D 3 alfa. Y por último, DOE es 4 alfa. DOE será 4 alfa. Muy bien. Me piden hallar la medida del ángulo AOE. AOE, ¿cuánto es? Bueno, si lo vemos en el gráfico, AOE será todo esto, ¿cierto? ¿Y cuánto es todo? Sería 7, 9, 10. ¿Cuánto vale 10 alfa? Esa es la pregunta. Ahora utilizamos el dato. La medida del ángulo AOC vale 30. AOC. O sea, quiere decir alfa más 2 alfa, 3 alfa vale 30. El 3 lo pasamos a dividir y tendremos que alfa vale 10 grados. Y la pregunta era cuánto vale AOE. Entonces pondré medida del ángulo AOE es igual a 10 alfa. Pero sabemos que alfa vale 10 grados. Entonces será 10 por 10. Será 100 grados, ¿cierto? Muy bien. Será 100 grados, grados hexadesimales. Muy bien. Pregunta 4. Leemos. Si alfa más beta vale 87, estos dos ángulos son 87, calcula el valor de x. Muy bien. Para eso podríamos hacer lo siguiente. Este es el dato. Acá hay una recta. Podremos trazar una paralela a esa, por aquí. Esta recta paralela. Si yo tengo beta y tendría este ángulo que está acá, la suma de estos dos sería 3x. Y fácilmente podría hallar el valor de x. Pero no conozco cuánto vale este ángulo, ¿cierto? Por lo tanto debo hacer algo más. ¿Qué cosa más? Entonces podría yo trazar acá una paralela a las anteriores. Esta recta, paralela a esta recta. Y podríamos ver que si estas rectas son paralelas, forman 90 grados como este segmento que está por acá. Entonces, si acá forman 90 grados, tengo 60, me falta 30. Muy bien. Luego, si acá tengo 30 por paralelas, esto también será 30. Ahora, este ángulo vale alfa. Yo ya tengo 30. ¿Cuánto quedará por acá? Alfa menos 30, ¿cierto? Muy bien. Por un momento nos olvidamos de la parte de allá y nos concentramos en esta parte. Acá alfa menos 30 más beta debe ser 3x, ¿cierto? ¿Cuál es la explicación? Y la explicación es la pregunta 2, ¿no? Habíamos dicho que si trazamos una paralela adicional todavía, solamente para demostrarlo, ¿no? Este ángulo sería beta y este sería alfa menos 30. Entonces la suma de estos dos ángulos debe ser 3x. Quiere decir alfa menos 30 más beta debe ser igual a 3x. Muy bien, pero tenemos un dato, ¿cierto? ¿Cuál es? Que alfa más beta vale 87. Y entonces pondré 87 menos 30 igual a 3x. Lo resto
tendré 57 grados igual a 3x. El 3 pasa a dividir. ¿Y cuánto vale x? 57 entre 3, 20, no, 19, ¿cierto? 19 grados. Muy bien. Esa es la aplicación para el problema número 4. Muchas gracias por su atención.